Ok, muy buenos días, familia. Qué gusto verlos de nuevo. Los invitamos a que puedan empezar a tomar sus asientos. Y a Dios gracias porque nos ha permitido llevar a cabo este mes de la familia que la iglesia ha tenido como tradición a años pasados. Pero también he advertido en las redes sociales en la semana que este mes en algunos países también lo ocupan para el mes de la familia. Y bueno, sin duda es Dios el que organiza todo. Es el que gobierna todo y el que nos pone en nuestros corazones el de servir de esta manera. Y creo que es de grande bendición poder tener estas enseñanzas, estos servicios, estos temas que son de interés muy propio para la iglesia, sobre todo porque es el organismo vivo que puede reflejar el amor de Cristo en la sociedad. ¿Y qué más estar dispuestos para esta actividad que tenemos como cristianos? Entonces, para empezar, quiero invitarlos a que pongámonos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que nos dé unos oídos sensibles, ¿va? ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. No nos abandonaste a pesar de que bien lo merecíamos, a pesar de nuestra rebeldía y nuestro comportamiento hacia ti, muertos espiritualmente. Pero Padre, tú nos diste vida a través de tu Hijo Jesucristo. Esta vida que puede resultar en obras que manifiesten esta vitalidad en nuestra vida. Y aquí estamos, Padre, como hijos tuyos, queriendo escuchar tu palabra, queriendo disponer nuestro corazón, nuestra atención máxima hacia tu palabra. Padre, usa a mi hermano, de tal manera que tu nombre sea glorificado y tu evangelio sea propagado y las familias de la iglesia sean bendecidas y sean dirigidas de acuerdo a tu voluntad. Padre, sensibiliza nuestro espíritu, agudízalo de tal forma que esté atento a estas enseñanzas. Que tu Espíritu Santo haga obras grandes y maravillosas de las cuales podemos testificar, Padre, más adelante. Te lo pedimos, te lo rogamos. Por Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares y quiero invitar a mi hermano Juan Alberto, que sin duda es un gozo, es un privilegio el que esté nuevamente con nosotros. Ya no es conocido de parte de la iglesia, estuvo con nosotros en Semana Santa y ahora lo tenemos de nuevo. Bienvenido, mi hermano. Adelante, este espacio es suyo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es la verdad un placer estar compartiendo la palabra de Dios y estos temas, como decía el hermano, de la familia, ¿verdad? Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Y el tema que estaremos tratando en esta mañana es acerca del rol de los hijos dentro de la familia cristiana, ¿verdad? Bien decía también el hermano, en varios lugares en el mundo, pues vemos, ¿verdad?, que se celebra, se hacen eventos, pues para la familia, pero es especialmente la palabra, la regla que tenemos nosotros para saber cuál es, nosotros como cristianos, la posición como hijos. No solamente hijos que viven en el hogar, sino pues hijos aún que somos ya aquellos que hemos salido del hogar, ¿verdad? Entonces acompáñenme ahí a Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Y hasta el 3, y le damos lectura todos juntos, hermanos, si ya lo tienen.
Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando consideramos la importancia de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios tiene, ¿verdad? Y hace tanto énfasis acerca de la obediencia, pues vemos este pasaje y no nos extraña, ¿verdad? Que sea uno de los pocos, no me atrevo a decir el único, pero uno de los pocos pasajes que tienen una promesa, ¿verdad? Uno de los mandatos, eso quiero decir, que tienen una promesa. Si lo leemos, ¿verdad? En el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una de las lecciones más valiosas que puede tener un pequeño en su hogar, ¿verdad? Es el respeto, la autoridad y, como decíamos, todo comienza en el hogar, ¿verdad? Sabiendo y conociendo la posición correcta que nos compete a cada uno de nosotros. Lo he enmarcado en 3 puntos diferentes, ¿verdad? Nuestra responsabilidad hacia los padres, nuestra responsabilidad en el hogar y nuestra responsabilidad hacia Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Hermanos, háganme señas cuando ya tenga que yo acabar, porque si no me sigo hasta el culto de las 11. Lo primero que tenemos como ejemplo en la palabra de Dios es a Jesús, ¿verdad? Jesús todo el tiempo en su ministerio está sujeto en obediencia a su Padre. Él siempre hizo lo que era agradable a Él, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 29, si lo tienen ahí a la mano, acompáñenme. Vamos a ir a varios pasajes y para hacerlo un poquito más dinámico. Dice Jesús, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? En la palabra de Dios, Él va a ser nuestra imagen a seguir, ¿verdad? De hecho, pues eso es el deseo de cada uno de nosotros. Él es el ejemplo perfecto, porque por medio de su obediencia al Padre, nosotros estamos aquí. Por medio, dice la palabra de Dios, de que Él se sujetó a Dios, nosotros obtenemos la salvación. Él hizo posible por medio de la obediencia la salvación de cada uno de nosotros como humanidad. En este tiempo, hermanos, vamos a estar considerando pues razones, ¿verdad? Por las cuales, decía yo, no solamente los niños, sino todos nosotros que somos hijos y que aún nuestros padres viven, pues vamos a considerar aquellas cosas para seguir glorificando. Ese es el fin de cada uno de nosotros, ¿verdad? Varios de los catecismos o de las confesiones de fe comienzan con esa palabra o con esa frase. El fin de todo hombre es glorificar a Dios. Igualmente en la familia, el fin de los padres, que yo creo que ya han tratado el tema del rol de la madre, del rol del padre, o lo estarán tratando, ¿verdad? Los hijos necesitamos glorificar a Dios en nuestro entorno. Entonces les decía yo, el primer punto es obedecer y respetar a los padres. El primer punto del rol de nosotros como hijos dentro de la familia es respetar y obedecer a nuestros padres. Primeramente, hermanos, lo vimos en Efesios, es un mandato, es la palabra de Dios, ¿verdad? Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, uno de los 10 mandamientos que encierran, como lo dice el Nuevo Testamento, toda la ley, es ese: honra a tu padre y a tu madre. Pablo lo retoma en la carta a los Efesios, la que le dimos lectura, y nuevamente, ¿verdad? Cuando está dando pues estas últimas indicaciones en el capítulo 6 de la práctica de cada uno, porque dice también de los padres, ¿verdad? Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, y luego dice siervos, ¿verdad? Y va a tratar con todos ellos, pero específicamente también habla a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad?
Mateo capítulo 15, versículo 4. Jesús también enseña, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ahí vemos cuál es la consecuencia, ¿verdad?, de la deshonra a los padres. Y vemos qué tan importante es para Dios el que un hijo honre y respete y obedezca a sus padres. Dice también, ¿verdad?, aquella parte de la palabra de Dios en Efesios, porque para que te vaya bien, ¿verdad? Trae un mandamiento y es esa la promesa, ¿verdad? También otras partes dicen, para que tus días sean largos sobre la tierra. Un hijo muestra su amor hacia sus padres al obedecerlo. Esa es una de las mayores satisfacciones y de las mayores maneras que tenemos nosotros como hijos para mostrar nuestro amor. No tenemos nada más, ¿verdad?, sino mostrar obediencia a nuestros padres. Cuando un hijo vemos que se comporta irrespetuosamente hacia un padre o hacia su madre, ¿verdad? Cuando se rehúsa a seguir la ordenanza o un mandato, o cuando se rehúsa a sujetarse a la autoridad, cuando vemos que menosprecia esa autoridad, menosprecia a su madre y a su padre, cuando protesta, ¿verdad?, cuando lo están reprendiendo, todo esto no es agradable a Dios y, hermanos, pequeñitos y grandes, eso es atentar también contra la ley de Dios. Entonces, ojo, ¿verdad? No porque estemos aquí, veo mayormente, ¿verdad?, personas que ya estamos fuera del hogar, pero no quiere decir que ya no tengamos ninguna responsabilidad. Y ahorita en el ayudar dentro del núcleo familiar en el hogar, vamos a ver también cuál es nuestra responsabilidad. Pero ahora nos compete a todos este primer punto, ¿verdad? Hay veces que ya saliendo del hogar pensamos que estamos deslindados de toda responsabilidad o de toda autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Ya pensamos que ellos ya han vivido su vida, ¿verdad? Y cuando somos adolescentes sucede un poquito más, ¿verdad? Un niño todavía es un poquito moldeable. Pero igual en este tiempo, hermanos, que vivimos, vemos y lo vamos a estar tratando también al rato cuando estemos hablando de la disciplina de los hijos, ¿verdad? Pero vemos que parece que el mundo está en contra, ¿verdad? Y vivimos en un mundo al revés que está en contra de lo que la palabra de Dios dice que es correcto y agradable delante de Él. En el Antiguo Testamento, hermanos, déjate doy una cita, Deuteronomio 21, 18 al 21, dice de la siguiente manera: si alguno tuviere un hijo contumazo rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Sí, hermanos, Deuteronomio capítulo 21 eso dice. Solamente para hacernos notar y recordar, gracias a Dios, hermanos, que la ley no aplica igual para nosotros. Creo que ninguno estaríamos aquí. Pero esto para reforzar la idea de que verdaderamente para Dios esto es de suma importancia, más bien es vital para cada uno de nosotros el sujetarnos a la autoridad y el obedecer a nuestro padre y a nuestra madre. Ahora, si todos los hijos, ¿verdad?, obedeciéramos a la primera, a nuestro papá, a nuestra mamá, pues habría muy poca violación a la ley, ¿verdad? Había muy poca rebeldía hacia ella. Pero hermanos, la realidad de nuestras vidas es que nuestra misma naturaleza
es la que nos lleva a confrontar la autoridad y a desobedecer a nuestros padres. Ahora esto no es pretexto, ¿verdad? Que digamos, es que así soy por el pecado que se cometió allá en el Edén. Eso no me excusa. Aquellos que no respetan la autoridad de sus padres no van a respetar ninguna autoridad. Aquellos que desde pequeños, ¿verdad?, no se sujetan y les es difícil obedecer a papá y a mamá en casa, te tengo una noticia. Se van a enfrentar a un mundo, ¿verdad?, donde tampoco van a poder tener a nadie sobre de ellos. No se van a sujetar a ninguna autoridad. Y esto es la consecuencia. Y por supuesto, siguiendo en el desagrado a nuestro Dios. Porque también, ¿verdad?, dice la misma palabra de Dios, que nos sujetemos a aquel que está en eminencia, ¿verdad?, a aquellas autoridades que Dios mismo ha puesto. Así que si nosotros nos rebelamos ante nuestras autoridades, ¿verdad?, como consecuencia de no haber sido enseñados y no haber sido obedientes en nuestra niñez, estando en casa, en el núcleo donde debimos haber aprendido, pues la consecuencia ahí va a estar, ¿verdad? Sujetarse a los padres, número 2, por el amor y el cuidado que ellos tienen de nosotros. Primero, porque es un mandato. Y de ahí de entrada, ¿verdad?, el que es rebelde a los padres ya va perdiendo. Porque ya dijimos, el rebelarse a los padres, el rebelarse a una autoridad, es rebelarse a Dios. Ahora, ¿verdad?, papá y mamá están ahí para cuidarnos. Entonces, en correspondencia a la bendición que tenemos nosotros de haber nacido en un hogar, ¿verdad?, donde somos amados, debemos nosotros también sujetarnos a nuestros padres. Les platicaba, creo que la vez pasada, estaba yo tocado por una situación, ¿verdad?, de una hermana de la iglesia que estaba a punto de dar a luz, ¿verdad? Y cada vez ella estaba más nerviosa, ¿verdad? Y cada vez que llegaba ese momento, pues la veíamos y orábamos con ella, ¿verdad? Y su mamá nos hablaba, vamos a ver a mi hija, ¿verdad? Porque ahora otra vez entró en una crisis, ¿verdad? Vemos el dolor de una madre al tener a un hijo, ¿verdad? Se nos ha hablado a nosotros como hombres, ¿verdad? Las mujeres dicen, tú no conoces, ¿verdad? Aquellas que han tenido hijos, es un dolor que el hombre no conoce. Y lo creemos, ¿verdad? No lo ponemos en tela de juicio. ¿A qué es lo que voy? ¿Verdad? Cuando una mujer da a luz a su hijo, ¿cómo no lo va a amar y cómo no lo va a cuidar si ya pues ha pagado el precio de tenerlo en sus manos? Muchos padres, ¿verdad? Y ahora en día lo hacen como un chiste, ¿verdad? A lo mejor hemos visto aquello que llaman memes, donde está un padre con los pañales, ¿verdad? Y está viendo aquello que le gusta. ¿Los han visto? ¿Verdad? Aquel padre que amaba los videojuegos, tiene los pañales, tiene la leche en polvo, ¿verdad? Y está viendo en el súper el nuevo videojuego o los juegos que salieron, ¿verdad? ¿Qué entendemos? Nos da risa. Pero es muy cierto, los padres se privan muchas veces para dar lo mejor a sus hijos. Se privan de lo que a ellos les satisface, aún de sus beneficios. Alguna vez me ha tocado ver, ¿verdad?, en lugares de comida rápida, para no dar marcas, donde una madre, me imagino que con todo el sudor de su frente, está dándole una cajita feliz, ya dije marcas, a su niño, y ella está esperando a que ella lo disfrute sin ningún tipo de comida sobre su lugar. Y a lo mejor en muchas veces no vemos, ¿verdad? Somos indiferentes a la situación, pero cuando observamos, ¿verdad?, nos damos cuenta que esa madre le está dando un momento feliz a su hijo, ¿verdad? A lo mejor un momento especial, el día del niño que ahora pasó, su cumpleaños, pero ella se está privando del alimento. Y con todo el amor le está observando.
Ese es el amor y el cuidado que tienen nuestros padres, va a grandes rasgos. La palabra de Dios instruye a los padres a guiar y a criar a los hijos de la mejor manera. Y a lo mejor tú y yo podemos decir, bueno, es que a mí no me dieron la mejor crianza. ¿Verdad? Podemos decir, es que yo sufrí mucho, a mí no me dieron ese tipo de beneficios, yo tuve muchas carencias. Pero déjame decirte, tu papá, tu mamá, mi papá, mi mamá hicieron lo mejor que pudieron. Hemos escuchado mucho la frase, a nadie le enseñan a ser padre y madre, ¿verdad? Pero es muy cierto, cada uno va experimentando y cada uno de ellos, ¿verdad? Obviamente haciendo excepción de aquellas personas desnaturalizadas, ¿verdad? Porque también la maldad de este mundo vemos y decimos, ¿cómo se muestra el amor de una madre si encontramos a un bebé en el basurero? Pero dando esta excepción, ¿verdad? Todos los demás, y estamos hablando también de padres cristianos, padres que temen a Dios, ellos quieren hacerlo de la mejor manera. El deseo de cada uno de los padres es darnos lo mejor. Repito, no quiere decir que así lo hagan, pero esto no es siempre correspondido. Pero lo que tú y yo debemos de ver es el amor con el que ellos lo están haciendo y por ello nosotros obedecer. Hay veces que en el hogar cristiano, ¿verdad? O más bien no es un hogar cristiano. Hay veces que nos convertimos, el Señor nos alcanza, estando nuestro hogar lejos de Él. Y aún allí, hermanos, hay oportunidad para honrar a Dios. Aún en esos momentos donde tal vez se te prohíbe, ¿verdad? He visto adolescentes que son alcanzados en salvación por el Señor y tienen esa lucha. Pero aún ahí hay oportunidad para honrar a nuestros padres y para honrar al Señor a través de esa obediencia. Así que no es pretexto, ¿verdad?, que el núcleo familiar sea el más hostil. Fíjate cómo el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos, si son los mejores, si son los más consentidores, si te han dado todas tus necesidades. No, la palabra dice honra a tu padre y a tu madre y hasta ahí. Porque en todo momento necesitamos nosotros, hijos, buscar el honrar a nuestros padres. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este pasaje, ¿verdad?, nos muestra a Dios esperando que Abraham, ¿verdad?, aquel del cual iba a venir una gran descendencia, sea un hombre que mande a sus hijos y a su casa, que guarden el camino de Jehová. ¿Qué le debemos los hijos a nuestros padres? ¿Cómo podemos pagarles por el don de la vida? Por el trabajo al proveernos cada una de nuestras necesidades, alimento, vestido, cuidado, protección, un hogar, por la enseñanza y sobre todo creo que el deseo más grande de un padre cristiano, un padre que está sujeto a la autoridad de Dios, es que su hijo sea salvo. Y ese también es un gran regalo. Es difícil, hermanos, ¿verdad? Y hablo desde mi propia experiencia. Ahora yo anhelo ir con mis padres a visitarlos. Ahora yo anhelo esos pocos momentos que puedo pasar con ellos, porque ellos viven en la Ciudad de México. Pero también recuerdo con dolor aquellos momentos donde decía, ellos ya vivieron, ellos están pasados de moda, no saben lo que es disfrutar la vida.
Ahora me doy cuenta, ¿verdad?, que los padres, no solamente los míos, habían pasado por muchas experiencias y lo que querían evitar muchas veces al prohibirme algo era evitar dolor en mi vida. Ellos sabían y comprendían muchas veces los problemas en los que me podían meter. Y con amor, ¿verdad?, y con paciencia me querían cambiar de rumbo al que yo iba de destrucción. Porque ellos ya habían experimentado, porque ya habían vivido. Lamentablemente, ¿verdad?, muchas veces tuve que aprenderlo con mucho dolor. Pero debemos de ser bastante humildes, hijos. Fíjense cómo digo hijos, ¿verdad? No estoy diciendo niños o adolescentes. Pero aún en nuestra edad adulto, les quiero preguntar, de los que estamos aquí, ¿quiénes viven aún sus padres? Levanten la mano. Bueno, pues a todos nosotros, ¿verdad?, debemos de ser bastante humildes para entender que aún hay una persona más sabia. Que aunque nosotros seamos adultos, autosustentables, ¿verdad?, que ya tenemos nuestro propio hogar, debemos de reconocer. La palabra de Dios dice que las canas son símbolo ¿de qué? De sabiduría. Y muchas veces ese es nuestro gran error. Pensar que ya una persona adulta ya no tiene, ¿verdad?, la misma capacidad, pero ahí está toda la sabiduría. Y eso es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dice un escritor en un libro llamado Haciendo feliz el hogar, dice él, hay dos razones por las que debemos honrar a nuestros padres. Primero, por la posición que ellos tienen como nuestros protectores, dirigentes, proveedores. Y en segundo lugar, por su grande amor para con nosotros. Por lo bueno que haya en ellos y por el bien que buscan cada día para cada uno de nosotros. El amor incluye, hermanos, toda la responsabilidad que debemos a nuestros padres. Y escuchemos bien, hermanos, no podemos honrar sin amar y no podemos amar sin honrar. Si tú dices, si yo digo que amo verdaderamente a mis padres, tiene que ser juntamente y tiene que estar acompañado de honrarles. Por el amor mismo, ¿verdad? Entonces llevamos por lo que son, ¿verdad? Porque ellos son nuestros padres, porque es un mandato de Dios. En segundo lugar, por lo que ellos hacen por nosotros. En tercer lugar, por el amor que nuestros padres tienen hacia nosotros. No es lo mismo el cuidado, no es lo mismo la protección, no es lo mismo el proveer que el amor que un padre tiene por su hijo. Es parte de, pero no es igual. Un hijo, ya decíamos, ¿verdad?, que quiere complacer y que quiere mostrarle amor a sus padres, va a obedecerle, le cueste lo que le cueste. En la palabra, ¿verdad?, encontramos algunos pasajes donde nos cuesta, somos confrontados y nos cuesta obedecer a Dios. Pero Dios es el que ha puesto a vuestros padres en una posición arriba de nosotros, en una posición de autoridad sobre los hijos. Y ya lo decíamos, ¿verdad? Jesús, no solamente siendo hijo de Dios, porque Jesús tuvo padres aquí en la tierra. En Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 41, y voy a avanzar un poquito, porque conocemos la historia cuando Jesús está en el templo. Dice el versículo 42, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes
y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí podríamos ver una contradicción, ¿verdad? Porque en principio Jesús se aparta de sus padres para estar con los doctores de la ley, como vemos la escena. Pero lo que vemos, ¿verdad? Obviamente es una necesidad de Jesús. El estar enseñando, el estar aprendiendo, ¿verdad? El estar preguntando y también el estar respondiendo preguntas. Pero cuando María regresa, y aunque la respuesta podemos verla un poco brusca, porque les dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice que María no entendió estas palabras aún, ¿verdad? Pero dice, regresó con ellos y estaba sujeto a ellos. ¿Verdad? Entonces no solamente Jesús es nuestro mayor ejemplo porque estaba sujeto a su Padre Celestial, sino estaba sujeto a la autoridad. Imagínense, hermanos, si Él siendo Dios, si Él siendo el Salvador del mundo, cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Y aprendió de ellos seguramente muchas de las cosas que sabía. Y obedecía, ¿verdad? Y estaba sujeto a ellos. Y eso correspondiendo ¿a qué? Al amor que nos dan nuestros padres. En segundo lugar, el rol, ¿verdad? El primero es obedecer a nuestros padres. Como hijos, ese es nuestro rol. Pero también ayudar en el hogar, ayudar a nuestros padres. Es responsabilidad. Y hemos de decirlo de los padres, proveer lo necesario para sus hijos. Pero también nosotros, hijos, de todas las edades, a nuestra capacidad, podemos ayudar en las labores del hogar. Esto también con un gran propósito. En lo que nosotros seamos instruidos más adelante, nos va a servir. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Este es uno de los aspectos más importantes de la formación de cada ser humano. Estoy hablando de el desempeñar una labor, ¿verdad? Decía yo, cada uno a su edad, ¿verdad? No vas a poner a un pequeñito a cocinar. Es peligroso para él y sería ponerle en riesgo, ¿verdad? Sería falto de sabiduría. Pero si un pequeñito, ¿verdad?, puede acomodar sus juguetes, por ejemplo. ¿Verdad? Esa es una gran ayuda, ¿verdad, hermanas? Yo voy a mi casa con mis sobrinos, acaban de limpiar y 2 minutos después la sala está igual. Ya le pusieron más bien ahí sus cajones para que él guarde, ¿verdad? Porque bajaba todos los juguetes de su cuarto, ¿verdad? Y los iba cargando. Creo que ese era su juego, porque llegaba la tarde, se cansaba y ya no jugaba, pero todos los juguetes ahí, ¿verdad? Y entonces puede ayudar, es un pequeñito. Y más adelante, ¿verdad? Según se desempeñe la familia, puede ir también tomando el trabajo de la familia. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aún en el tiempo de Jesús, se dice, ¿verdad? Tradicionalmente, y digo se dice porque no hay algo que lo compruebe bíblicamente, pero se dice que Jesús era carpintero. ¿Por qué se dice eso? Porque su padre era un carpintero, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se esperaba que el oficio que desempeñaba el padre
fuera desempeñado también por los hijos, ¿verdad? Y no es malo, ¿verdad? Si tú tienes un oficio, enseñarlo a los pequeños, o a los jóvenes, o a los adolescentes. Finalmente eso, como les decía, va a ayudar más adelante. A lo mejor tú eres un constructor. No te lo vas a llevar las 8 o 9 horas de jornada. Pero sí cuando tenga un tiempo libre que empiece a aprender. Y eso no solamente le va a ayudar a aprender un oficio, por ejemplo, sino también va ayudando a entender qué cuestan las cosas. Hay una casualidad, o no sé si sea casualidad, pero se dice que frecuentemente los hijos que han crecido rebelándose en contra de la autoridad han sido aquellos que tienen demasiado tiempo libre. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que el ocio ¿es qué? Es que no me lo sé, por eso les pregunto. Pero quiere decir, ¿verdad? Y apunta a que es el origen de todos los males. Bueno, más o menos, yo estoy como... Gracias, hermano. La ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Verdad? Si los pequeños no ayudan en el hogar, si los adolescentes estando en el hogar no ayudan en el hogar, ¿verdad? Si no, a veces erróneamente se dice, tu única responsabilidad es la escuela. Y el niño va creciendo con esa idea, ¿verdad? Y cuando le dice, recoge, tiende tu cama. No, mi única responsabilidad es la escuela. Y si es un niño de 10, cuidado, porque no vas a tener con qué. Pero sí hay que irlos involucrando, ¿verdad? Por eso el rol del niño en la familia es ayudar en el hogar. Les decía yo, hay algunos ejemplos que recuerdo y que recordaba yo preparando este tiempo. David, ¿qué es lo que era David estando aún en su hogar? Era pastor de ovejas, ¿verdad? Más adelante, eso le ayudó a ser el rey de un gran rebaño, a ser el dirigente. Pero no solo eso, él mismo cuenta, ¿verdad? Él dice, cuando fui pastor de ovejas, yo me enfrentaba ¿a qué? A leones, ¿verdad? Y venían osos a robar mis ovejas. ¿Y qué hacía? Con mis manos, ¿verdad? Y tomaba mi onda y los mataba y protegía a mis ovejas. Este es el ejemplo claro de un pequeñito. Ahora, hermanos, hay una línea muy pequeña, ¿verdad? No quiere decir, y nosotros también estamos en contra de la explotación infantil. Por eso recalcaba al principio, la responsabilidad de los padres es proveer. Pero no quiere decir que un pequeño no pueda ayudar en las tareas. Aún David era el que llevaba más adelante, en el capítulo 17, era el que llevaba el alimento, ¿verdad? Era el mandadero. Porque cuando sus hermanos más grandes estaban en la guerra, ¿qué pasaba? Su padre decía, ve y llévales estas cosas, estas provisiones. Entonces, todo lo que él experimentó en su niñez, en su juventud, lo hizo útil para desempeñar su trabajo como adulto. Eso es lo que lo preparó para ser un gran guerrero. Él estaba entrenado. De hecho, cuando por fin se presenta ante Saúl, que también fue su músico, ¿verdad? Fue otro de sus trabajos. Pero cuando se presenta con Saúl y le dice, yo voy a pelear con Goliat. ¿Recuerdan que Saúl le pone su armadura? ¿Y qué pasa con David? Dice, yo no estoy capacitado en esto, yo no estoy entrenado. No sé usar una espada. La armadura me queda grande. Saúl era un hombre alto, David era un hombre pequeño. Pero ¿qué le dio la victoria contra aquel gigante? Su onda, sus piedras que todos los días practicaba con ello. Y así fue como cumplió esa gran tarea.
Hermanos, es mucho más fácil para una persona adulta asumir sus responsabilidades cuando se ha aprendido desde pequeño, cuando se ha aprendido estando en el núcleo de la familia. Hay jóvenes, ¿verdad?, que ya empiezan a trabajar, se les permite, ¿verdad?, desempeñar ya un hogar donde se gana, un trabajo donde se gana dinero. Y ahora ellos empiezan a ayudar, ¿verdad? Y cada quien en su círculo familiar tendrá sus propias condiciones. Me refiero al sueldo, ¿verdad? Sabemos que darle todo el dinero a un joven tampoco es muy sabio, ¿verdad? He visto padres que dicen, ¿sabes qué? ¿Vas a trabajar? ¿Eso quieres hacer? ¿Verdad? Pero se va a quedar tanto dinero y tú vas a tener esto para tu gasto. Ahora, lo correcto, ¿verdad?, en este ejemplo es que el padre va guardando ese dinero, ¿verdad? No es para él. Simplemente dice, yo voy a ser administrador. ¿Por qué? Por lo que decíamos. Es una persona sabia, es una persona experimentada, es una persona que conoce, ¿verdad? Y entonces, más adelante, pues ese dinero sirve para cubrir un gasto de su escuela, ¿verdad? Un gasto de ropa, ¿verdad? El papá dice, bueno, vamos, ya tienes tanto, te voy a acompañar, ¿qué es lo que quieres? Y entonces él va ayudando. Hay veces, ¿verdad? A lo mejor a alguno de aquí les tocó el tener que ser el proveedor porque alguien faltó en casa, ¿verdad? El tener que trabajar. Dices, hermanos, que a mí no me tocó el que, pues yo todo mi dinero sí era para el sostén de mis hermanos más pequeños, de mi mamá que no podía trabajar por estar cuidando a mis hermanos. Pero son casos muy específicos, ¿verdad? Lo normal sería, pues, este caso del cual estamos nosotros hablando. Ayudar en el hogar también quiere decir cuidar a los padres cuando ya son ancianos. Hermanos, esa es una responsabilidad que cuando yo estaba leyendo esto, me vino a la mente, ¿verdad? Cuando yo era un adolescente, en las pláticas que tienes con tus compañeros de escuela, ¿verdad? Me acuerdo muy bien, estaba yo en la prepa y una de mis compañeras dijo, ¿verdad? En esta plática de a qué nos íbamos a dedicar y qué iba a ser nuestro futuro, ¿verdad? Soñando. Dijo, yo no le debo nada a mis papás, ¿verdad? Yo terminando mi carrera, a ver qué es de ellos, ¿verdad? Y se me quedó muy grabado porque impactó verdaderamente ese comentario mi vida, ¿verdad? Obviamente no le pude yo decir nada, ¿verdad? Era un inexperto como todos los que estábamos ahí platicando, ¿qué consejo bueno nos podemos decir? Pero verdaderamente qué importante es considerar este punto. Cuando ya los padres, ¿verdad?, han perdido la fuerza para proveer lo necesario para ellos mismos, ya no para los hijos, porque ya nos han dado todo. Llega un momento donde ya no hay hijos que vivan en casa. Y en ese momento, ¿verdad? Y pasa mucho si los padres, ¿verdad?, no tuvieron una preparación. Si los padres no tuvieron un ahorro, ¿verdad? No fueron a lo mejor sabios para ahorrar. Siguen viviendo al día. Y aún, hermanos, cuando hayan sido los más preparados, cuando tengan todos los ahorros, cuando hayan provisto y previsto todo, ¿verdad? Porque hay personas muy sabias que dicen, este dinero lo voy a apartar para cuando yo pues ya no pueda trabajar, ¿verdad? Voy a poner estos negocios para que de ellos yo pueda vivir. Pero aún ahí, hermanos, tiene que entrar ese cuidado, porque llegan las enfermedades, porque el cuerpo se acaba, ¿verdad? Por más que sea allá donde estoy en Santa María, hay personas, no sé si acá, pero hay personas muy longevas que pasan los 100 años. No tiene mucho que fui a ver al papá de un hermano, ¿verdad? Él no era creyente, pensó que yo le iba, no quiso ir el padre del pueblo. Pensó que yo le iba a dar los santos óleos que dicen, ¿verdad? Y me decía, padre, y le dije, yo soy pastor, pero aquí estoy para compartirle. Y todavía duró mucho tiempo a partir de ese momento. A lo que voy es que era una persona sana.
Era una persona que no tenía ninguna enfermedad. Lo habían llevado con médicos y médicos y médicos. Y le decían, ¿a qué lo traes? Está más sano que tú, le decían a los hijos. Pero aún así el cuerpo ya estaba acabado. Ya era una persona a la cual necesitaban levantar, ¿verdad? La ponían en una silla de ruedas para sacarlo al solecito un rato. Porque el cuerpo está corrompido, ¿verdad? Se acaba. Esa es su naturaleza. Y ahí es cuando necesita entrar aquel rol de cada uno de nosotros de la ayuda en el hogar, que es el cuidado de los padres que ya son ancianos. Cuando honramos y cuidamos a nuestros padres, hermanos, también estamos honrando, glorificando y sirviendo a nuestro Dios. Dice primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 3 al 4, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quitando la parte, ¿verdad? El primer consejo dice aquí, ¿verdad? Que aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y esto es lo agradable delante de Dios. Y ahí entramos todos, ahí ya no estamos hablando de cuando somos pequeñitos. Les preguntaba hace rato, ¿quién aún vive en sus padres? Todos nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Responsabilidad económica, pero también responsabilidad de dedicarles tiempo. Una no nos quita la otra responsabilidad, ¿verdad? A veces por tener dinero, ¿verdad? Decimos, bueno, ahí tú encárgate, ¿verdad? Y se agarra al hermano que pues tiene más tiempo libre. Pero considera esto, es una honra para tus padres el que tú les sirvas aún en esos momentos. He estado visitando una familia, ¿verdad? Que la señora, no son cristianos, dice, tengo muchas hijas. Y yo digo, ¿dónde están? Porque el que está ahí, el que nos recibe, es un muchacho. Dice, mis hijas, les di su herencia, desaparecieron. Es más, están peleando todavía. Cuando vienen a pelear este lugar que tengo todavía. Y el muchacho ahí anda sufriendo, ¿verdad? Es una persona que le dio pie diabético, ¿verdad? Y del otro lado de su cuerpo, parálisis. Imagínense la batalla que tiene ese único muchacho, siendo hombre. Y no estoy diciendo que los hombres no podamos hacerlo. Pero siendo tantos, ¿verdad? Él está batallando, tiene que salir a trabajar, tiene que regresar. Y tiene que cuidar a su mamá. Gracias, hermano. Hay otro ejemplo que también impactó mucho, y es el de Jesús mismo. Acuérdense que allá en la carta, en el Evangelio de Juan, cuando Él está en la cruz, precisamente mira a Juan allí, ¿y qué le dice? Hijo, he ahí tu madre. Y le dice a su mamá, a María, le dice, madre, he ahí tu hijo. Y bueno, a lo que vemos es que Él se está refiriendo a ese cuidado. Se dice que muy posiblemente en ese momento José, su padre, ya había muerto. Y por eso Él está encomendando el cuidado de su madre, no a cualquiera, a uno el que era su compañero, pero de milicia, ¿verdad? De 1000 batallas. Acuérdense que dentro de los apóstoles, Él tenía su círculo más íntimo. Y Juan el apóstol era uno de ellos. Por eso le dice ahí, cuídala, ¿verdad? Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿verdad? Y desde aquella hora, dice el discípulo, la recibió en su casa, en Juan capítulo 19. Ya para terminar, hermanos, el último punto. ¿Cuál era el primero? ¿Lo recordamos?
obedecer a nuestros padres. El rol del hijo es obedecer, es sujetarse a la autoridad. En segundo lugar, ayudar en las labores del hogar. En tercer lugar, amar, honrar y obedecer a Dios. No quiero decir que esta es la más importante, porque los otros dos también son mandatos de Dios y es su palabra y es igual del mismo peso. Pero si nosotros, hijos, estamos en un hogar cristiano, es nuestro deber buscar conocer a Dios. Ya sabemos, dice la palabra de Dios, y el Señor añade cada día los que han de ser salvos. Pero nosotros como hijos necesitamos, ¿verdad? Verdaderamente abrazar aquella fe que tienen nuestros padres. Eso le dice Pablo a Timoteo, que sabe que habita en él la fe que habitó antes en su madre y en su abuela. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, la instrucción a los padres, ¿verdad? Es que a los hijos se les enseñe que, dice, oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y luego dice, y las vas a repetir cuando andes en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, y la vas a poner, ¿verdad? En las paredes de tu casa y en las puertas de tu casa. Esa es la enseñanza, esa es la instrucción para un padre, pero nosotros hijos somos responsables de aprender esa enseñanza, de abrazar esa fe. Dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador ¿en cuándo? En los días de tu juventud. El Señor Jesús en Marcos 10:14 dijo, y dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pareciera que es una instrucción para los grandes, déjalos venir. Pero nosotros, hijos, los pequeños en casa, ¿qué tienen que hacer? Ir también a Dios. Segunda de Timoteo, ya tomaba este ejemplo. Capítulo 3, versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, es Dios el que va a decidir acerca de nosotros. Pero ese niño Timoteo fue instruido ¿desde cuándo? Desde su niñez. Y nuestra responsabilidad, la responsabilidad de un niño en un núcleo, en un hogar cristiano, es buscar de Dios, es buscar conocer a Jesús y a Dios a través de Él. Cuando un niño, hermanos, llega a comprender su pecado, es justamente en ese momento cuando tiene también la capacidad de entender la salvación, porque esto va pegadito. Y no es a mucha edad, ¿verdad? Hay pequeños, depende de su madurez, pero que ya entienden la consecuencia del pecado y ya entienden también acerca del Salvador que es Jesucristo. Un poquito más grandes, ¿verdad? Ya siendo adolescentes y muestran señales, evidencia de que verdaderamente han entendido, pueden llegar también al bautismo y a confesar públicamente que Jesucristo es su Señor. Pueden llegar a esa decisión. Qué mejor, hermanos, que nuestros pequeñitos. A veces me topo, ¿verdad?, con algunos hermanos que les digo, hermanos, tenemos actividad de niños los sábados, hermanos, no vi a sus niños, es que no quiso venir. Y yo les pregunto, hermanos, cuando va a la escuela, le pregunta si quiere ir. No, pues no lo mandamos porque es su educación. Como el niño va a aprender a amar a Dios, a buscar de Jesús,
¿verdad? Si su padre no lo instruye en ello. Y bueno, ahí también entre toda la responsabilidad de los papás, que también pues es un tema punto y aparte. Adorar a Dios, esa es nuestra responsabilidad. No solamente buscar, sino adorar a Dios. La adoración es una experiencia más allá de un momento, ¿verdad? Habla de reconocer lo que Él es. Y la adoración, de hecho, corresponde a lo que Él es. Él es creador, Él es sustentador, Él es Dios, Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso y por eso viene nuestra adoración. Por eso viene ese reconocimiento. Pero también alabanza por lo que Él ha hecho, por su provisión, por su cuidado, por su grande amor, por la salvación, por cada una de las bendiciones que Él nos da. Dios quiere verdaderamente. Creo que ese es el corazón de aquel pasaje, donde Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Porque Dios quiere la adoración de ellos. La quiere en el culto familiar. La quiere en el culto como iglesia. En la casa de Dios, cuando vienen con sus padres, cuando vienen con la familia, con sus hermanitos. En la Biblia, varios de los hombres de Dios, ¿verdad? Aquellos que son más sobresalientes, digámoslo así, aprendieron desde pequeños. Moisés, Daniel, Samuel, David, Timoteo, son hombres que cuando fueron niños fueron instruidos. Y ahí el gran resultado. Dice segunda de Crónicas 20:13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hermanos, el adorar a Dios es parte importante de nuestra vida como hijos, como niños, como adolescentes, obviamente como adultos. No es algo exclusivo de aquellas personas mayores. Allá en Mateo capítulo 21, versículo 16, cuando Jesús llega al templo, los fariseos, los líderes religiosos se indignaron, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque estos jóvenes estaban gritando, Hosana al hijo de David. Y le preguntan a Jesús, ¿estás escuchando lo que esos jóvenes están diciendo? Y Jesús les dice, sí, ¿verdad? Porque en los Salmos está escrito, y le digo, Jesús, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Nuestra responsabilidad como niños, nuestro rol en el hogar, como hijos, es poner a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. Y eso, hermanos, cada uno de estos no es, aunque es la responsabilidad del niño, no va a llegar a este fin sin el apoyo tuyo como padre. Claro que ese es el rol que desempeña, pero ¿cómo va el niño a aprender, a honrar, a glorificar y a obedecer a Dios sin tu instrucción? Y eso también es tema que ya otro hermano les estará compartiendo o ya les ha compartido. Voy a terminar con una historia para reafirmar este punto. Y es la historia del rey Josías. ¿Alguien ha escuchado del rey Josías? La característica de él es que fue un niño rey o un rey niño, ¿verdad? Y está ya en el primer libro de Crónicas
Con esto ya terminamos. Primer libro de Crónicas, capítulo 34. Yo creo que es el segundo, hermanos. Aquí me equivoqué en mis notas. Es el segundo libro de Crónicas, sí. Capítulo 34. Y vean lo que hizo, versículo 1 al 7. Y así terminamos este tiempo. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Este fue un niño, ¿verdad? Que le dieron un cargo, hermanos, sumamente difícil. Porque si tú recuerdas la historia de Israel, estaban totalmente perdidos. Estaban sin Dios, estaban sin su ley. Y es impresionante, ¿verdad?, que Dios use a este pequeño, ¿verdad?, porque 8 años, para traer nuevamente la gloria suya delante de su pueblo, ¿verdad? Este fue un pequeñito que honró, que buscó de Dios y que adoró a Dios, ¿verdad?, y que le honró con todo su corazón, y Dios lo usó grandemente. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar aquí en tu casa. Oramos, Padre, que estos versos que leemos sean para nuestro corazón refrigerio. Que tú los uses, Señor, para que seamos animados a verdaderamente buscar glorificarte a ti en nuestras vidas. No solamente como individuos, sino estando dentro de nuestra familia, Padre, porque también esa es una de tus grandes bendiciones. Lo vemos desde el principio, tú mandaste al hombre y a la mujer que se procrearan y que multiplicaran la tierra. Ese ha sido tu deseo, ese ha sido tu anhelo. Pero Señor, dentro de cada uno de los hogares tiene que haber gloria hacia tu bendito nombre. Permite, Padre, que las familias de aquí de tu iglesia sean familias que te honran completamente. Que las familias de aquí de esta tu iglesia sean familias que tengan en su corazón el deseo de buscarte y de cada vez más glorificar tu nombre a través de cómo vivimos nuestras vidas. Permite, Señor, que estos pequeños puntos que vemos hoy sean de reflexión. Y si hay algo en lo cual estamos fallando o estamos equivocados, Padre, corrígelo tú en nuestras vidas. Síguenos ayudando el tiempo de hoy, Padre, que lo que sigamos haciendo traiga alabanza a ti, Señor, traiga honra, traiga adoración, traiga gloria a tu bendito nombre. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.